con alguna pregunta en esta mañana, y como a veces dice nuestro pastor, la pregunta no es para responderla, ¿no? Sino para que cada uno podamos pensar y considerar esa pregunta para nuestras vidas. ¿Para cuántos aquí Dios es real en su vida? Capaz que todos levantamos la mano y todos decimos que sí, ¿no? Que sí, que Dios es real en nuestra vida. Pero ¿para cuántos aquí de verdad Dios es real en nuestras vidas? Espero que sea para muchos, espero que sea para todos, ¿no? Y para aquel que está pensando, que está dudando allí, capaz que hay otro tipo de pregunta que nos debemos hacer, porque a veces nos pasa, ¿no? Que entramos allí a pensar o a cuestionar algunas cosas. Bueno, ¿cuándo Dios va a ser real en nuestra vida? ¿O qué estoy esperando para que Dios pueda ser de verdad y pueda verse de verdad real en mi vida? ¿Qué necesito para que Dios sea real en mi vida? ¿Cuánto tiempo necesito para que Dios pueda ser real en mi vida? ¿Qué necesito ver de Dios para que Dios sea real en mi vida? ¿O qué necesita hacer Dios en mi vida para que yo lo pueda ver real? Mientras tienen allí sus Biblias, quiero entrar un poquito en este tema y poner como ejemplo, hubo en la Biblia, nos quedó allí registrado en la historia, allí en el Antiguo Testamento, que hubo una generación entera que le costó mucho el poder ver real a Dios en sus vidas. No porque Dios no lo fuera, no porque Dios no se hubiese mostrado de esa forma real ante ellos, no porque Dios no hubiese hecho nada o se hubiera quedado pasivo allí sin hacer nada ante su vida, para que ellos no pudieran ver a ese Dios real y verdadero obrar en sus vidas. Pero hubo una generación allí, la generación que Moisés saca de Egipto, fue una generación que le costó muchísimo poder entender, poder comprender y poder ver a ese Dios real en sus vidas. Verlo de verdad a Dios, creerle de verdad a Dios. ¿Por qué ellos no entraron a la tierra prometida? La Biblia dice que de todos los que pasaron allí y estuvieron en el desierto, de todos los que salieron allí, todos fueron muriendo en el camino, ¿no? Y de 20 años para arriba, ¿no? Los menores todos de 20 años para abajo fueron los que pudieron entrar, todos los que fueron naciendo allí, en el desierto, en el camino, los niños, los adolescentes, los jóvenes, pero de 20 años para arriba, toda esa generación se perdió allí en el desierto y no alcanzó a entrar allí a la tierra prometida. ¿Por qué no alcanzaron la promesa? ¿Por qué no pudieron entrar? Y fue a causa de su propia incredulidad, a causa de su propia desobediencia, también muchos desobedecieron allí, a causa de sus propias quejas, muchos se quejaron y dudaron de Dios, muchos no tuvieron fe allí. El viernes en la reunión de hombres, Gastón, el hermano que compartió la palabra, nos desafiaba y nos habló acerca de la fe, de vivir en la fe, de vivir a través de la fe. Y hermanos, esta gente fueron personas que por 40 años estuvieron allí en el desierto, pero día y noche, por 40 años, pudieron ver todos los días la gloria de Dios. Pero no pudieron comprender o no pudieron experimentar de verdad en sus corazones ese Dios real en sus vidas. Todos los días, literal, y todas las noches, vieron la gloria de Dios manifestándose con poder. Por eso la pregunta que hacía al principio, ¿no? ¿Qué necesita Dios hacer en nuestra vida o mostrarnos? ¿O qué necesitamos ver de Dios para poder vivir de verdad y ver de verdad a Dios real en nuestras vidas? ¿Qué pasó con ellos? Todos los días, literalmente, día y noche. De día a través de una nube, por la noche a través de una columna de fuego. No era algo que se le contaba, no era algo que le decían, Dios va a estar con nosotros y nos va. No, lo veían literalmente. Veían de día esa columna, allí literalmente esa nube. Y de noche una columna de fuego que los alumbraba, que les daba calor. Lo veían, era algo genuino, era algo que se podía ver allí, día y noche. Veían las maravillas de Dios. Vieron cómo Dios abrió el mar rojo, lo partió en dos, literalmente, ¿no? A través de Moisés.
vieron lo que Dios estaba haciendo a través de Moisés, vieron cómo sacó agua de la roca, vieron cómo Dios hizo que saliera agua allí de la peña, vieron cómo Dios les dio comida del cielo todos los días, durante 40 años. Vieron cómo Dios los vistió y los calzó por 40 años. No eran que andaban allí con una tienda ambulante por todo el desierto. No, el Señor les mantuvo allí, les dio allí por 40 años la vestimenta y el calzado. Los libró, los cuidó, los protegió. Unos días, una semana, un mes. No. ¿Cuánto? 40 años. 40 años allí, viendo la gloria de Dios. Estando tan cerca allí que podían palpar eso. Pero Dios no se hizo real en sus vidas. Porque ellos no tuvieron esa capacidad de poder tener algo tan sencillo como lo es la fe. Y de poder ser personas allí que experimentaban a ese Dios real en su vida. 40 años estuvieron viendo a Dios y no creyeron en Dios. 40 años estuvieron viendo día y noche la gloria de Dios, el poder de Dios, y no creyeron en Dios. A veces pensamos y a veces decimos, pero si fulano pudiera ver un milagro de Dios, capaz que su vida sería cambiada y no sé, o creería más. Y no necesariamente siempre es así. A veces hay personas que aún viendo la gloria y los milagros y el poder de Dios, no cambian, no creen, porque Dios no se ha hecho real todavía en sus vidas. 40 años estuvieron viendo a Dios y no creyeron en Dios, y es más, dice la palabra que escucharon la voz de Dios y endurecieron sus corazones, no creyeron a Dios, en sus corazones Dios no se había hecho real. ¿Para cuántos aquí Dios está siendo real en sus vidas? Quiero el Señor que sea para todos, amén, o que no sea solamente allí una apariencia, que no sea solamente una rutina, que no pase el tiempo, que no pasen allí 40 años como pasó esta gente en el desierto, que no esperemos tanto tiempo allí para que Dios pueda hacerse real en nuestras vidas, para no alcanzar esa tierra que Él promete, para no alcanzar las promesas que Dios nos da, para no alcanzar el cumplimiento de esas palabras que Dios nos da. Vamos a leer aquí los primeros 3 versículos del Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 8, versículo 1. Tengo aquí otra versión, pero vamos a leer la Reina Valera. Dice Lucas 8:1: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y dice el verso 2: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Padre, en esta mañana venimos una vez más delante de tu presencia y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú hables a nuestras vidas, que tú hables a nuestros corazones, y que a cada uno, Señor, tú le des la palabra justa y necesaria, esa palabra que estamos necesitando en este día, oh Dios, para poder continuar adelante y para poderte verte real en nuestras vidas, para poderte sentirte real a ti en nuestros corazones, Señor. Gracias por lo que tú has hecho, pero, Señor, hoy venimos por más y necesitamos que tú trates con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Hay algo que a veces nosotros pensamos y decimos, bueno, esta gente, ¿no? Tanto tiempo allí, porque a veces creen en una mentira. Bueno, espero para mañana. El famoso dicho, ¿no? Lo dejo para mañana. Espero a que pueda cambiar, espero a que las circunstancias puedan cambiar, espero a que la situación pueda cambiar. Estoy esperando para que el tiempo pase y Dios ahí pueda hacer algo en mi vida. Estoy esperando ¿qué vamos a seguir esperando? Esa es la pregunta. Porque era lo que pasó con esta gente. El tiempo no para, el tiempo pasa. El tiempo dice tirano, ¿no? Porque el tiempo pasa y pasa. Y si es como el tren allí, ¿no? Y si le erré el vagón, si nos va otro vagón, ese tren sigue y se va. Y así nos pasa en la vida. Y así nos pasa con el Señor. Para poder ver y experimentar a Dios real, obrando de forma real en nuestras vidas.
No podemos seguir esperando a mañana, no podemos seguir esperando a lo que pueda llegar a pasar, no podemos seguir esperando que las condiciones se den de una mejor manera, porque es una mentira que nos estamos dando nosotros mismos y nos estamos engañando, y eso no va a suceder. No es que las condiciones van a mejorar. Voy a esperar a que Dios trate más con mi vida, a ser más santo para poder creerme más a Él. Voy a esperar esto, voy a esperar aquello. Porque lo que vamos a caer va a ser en una rutina y el tiempo va a pasar y las oportunidades van a pasar. Y Dios quiere hacer algo hoy en nosotros y quiere mostrarse real hoy en nuestras vidas. Amén. Cuando Dios es real en nuestras vidas, hay una pasión por alabarle y por adorarle a Él. Cuando Dios es real en nuestras vidas, hay una pasión en nosotros por buscar de su presencia y por abrir nuestra boca delante de su presencia y derramar nuestro corazón delante de Él. Cuando Dios es real en nuestras vidas, hay una necesidad por compartir ese amor de Dios con aquellos que no le conocen. Cuando Dios se hace real, ¿cuándo vemos en una persona que Dios es real en su vida? Cuando quiere compartir por todos lados y de toda forma con los demás el amor de Cristo. Cuando quiere contar lo que Dios está haciendo en su vida porque lo está viviendo y lo está experimentando. Cuando vemos a alguien que se esfuerza o que quiere hacer algo para poder alcanzar a otros para Cristo, estamos viendo a alguien que está viviendo a Dios real en sus vidas, en sus corazones. Y eso es algo importante también para poder pensar en eso. Cuando Dios es real en mi vida, yo me vuelvo a alguien incondicional. Y quiero hablar un poquito acerca de esta mujer en esta mañana, allí la que hablábamos en el versículo 2, de María Magdalena, esta mujer llamada María Magdalena, ¿no? Esta mujer allí conocida en la Biblia era una mujer que se volvió una mujer apasionada por Dios, una mujer incondicional. Algunos la llaman que fue una mujer fanática allí por Dios, por Jesús, luego de lo que Él hizo allí en su vida. Y leemos allí en el versículo 2, ¿no?, lo que fue antes esta mujer, lo que cuenta la Biblia de lo que había pasado antes con esta mujer cuando vino Jesús. Y acá dice que le seguían los discípulos, pero le seguían también a este grupo de mujeres, y que también, según los comentaristas bíblicos, allí todo lo demás, dice que este grupo de mujeres, ¿no?, entre ellas, eran las que ayudaban y financiaban un poco el ministerio de Jesús. No solamente estaban allí con los discípulos, sino que estaba este grupo también de mujeres que le seguían a Jesús. Pero en particular, la vida allí de María Magdalena es el ejemplo de una persona que fue incondicional para con Jesús. Dice que cuando llegó Jesús, lo primero que hizo fue sanarla, fue liberarla y le sanó. Lo primero que Jesús hizo con nosotros fue sanarnos. Y lo primero que Dios necesita hacer en nuestras vidas es sanarnos, es sanar nuestra mente, sanar nuestro corazón. El coro que cantábamos hoy, el coro que compusieron aquí los chiquilines, dice que Él transformó nuestra vida, sanó nuestra mente, sanó nuestro corazón, cambió nuestra mente. Y para que Dios pueda usar nuestra vida, necesita primero sanarnos. Amén. Para comenzar algo en nosotros, necesita sanar. Y es un proceso, y no es de un día para el otro, no es solamente allí algo instantáneo, es un proceso que comienza en nuestras vidas. Y para que Dios pueda hacer algo en nosotros, necesita sanar nuestra mente, sanar nuestro corazón, sanar las heridas que hay en el alma muchas veces, que a veces la venimos arrastrando de tanto tiempo. Cuando encontramos a alguien que es de bendición y que puede sanar a otros, es porque Jesús lo sanó primero antes. Una persona sana va a sanar a los demás. Una persona herida, lastimada, va a lastimar a los demás. Así de simple, no hay vuelta. Pero lo bueno es que lo primero que quiere hacer Dios en nosotros es sanarnos. Si queremos ser personas que podamos ser usadas por Dios, necesitamos estar sanos. Amén. De la cabeza a los pies. Y no estamos hablando de la sanidad física, aunque también creemos que Dios nos sana, amén, físicamente. Pero estamos hablando de esa sanidad en nuestro interior. Sanidad del alma, sanidad de nuestra mente, sanidad en nuestro corazón. Jesús la sanó. Cuando Dios nos sana, hay un propósito en eso. ¿Por qué Jesús, primero que nada, sanó a María Magdalena allí?
y la hizo libre. Dice la Biblia así que fue liberada, ¿no? Y dice allí específicamente 7 demonios habían ella, ¿no? Pero dice que Jesús la sanó, la liberó y la sanó. Hermanos, cuando Dios te sana, te llevas mejor con Dios. Primero que nada, Dios nos sana para que nosotros podamos llevarnos mejor, primero que nada, con Dios mismo. Tenemos paz para con Dios, dice Pablo allí a los romanos. Dios nos da paz, nos da tranquilidad. Y podemos ver y podemos tener una imagen de verdad, no distorsionada, acerca de quién es Dios cuando Él comienza a sanar nuestras vidas. Porque podemos venir con miles de conceptos o de prejuicios de cosas, o con una imagen distorsionada de lo que puede llegar a ser Dios. Pero cuando tenemos un encuentro con Dios, lo primero que le interesa a Dios es sanar nuestro ser, sanar nuestro interior. Y cuando estamos aún en la presencia de Dios, y esto no es solamente para el que viene por primera vez, esto es para todos. Hay etapas y hay momentos en nuestras vidas donde Dios necesita volver a sanarnos, porque se nos está distorsionando algo allí. Y necesita sanarnos interiormente para que nosotros nos podamos llevar mejor con Dios. Para que nosotros nos podamos llevar mejor con Él y poder conocerle más. Dios nos sana también para que nosotros nos podamos llevar mejor con nosotros mismos. ¿No le pasa que a veces usted no se aguanta ni a usted mismo? Y dice, hoy es un día, hoy no me aguanto ni yo, ¿no? A veces lo hemos dicho. Hoy es un día complicado, ni yo mismo me aguanto, ni sé qué me pasa, ni sé quién soy, ni sé. Bueno, también decíamos allí en el coro ¿no? Nos has dado identidad. Cuando Dios nos sana también para que nos podamos llevar bien con nosotros mismos, para que estemos en paz con nosotros mismos, para que haya paz en nuestra mente, en nuestro corazón, para que no nos alteremos allí por cualquier cosa. Y la tercera cosa que Dios hace, ¿por qué nos sana? Nos sana para llevarnos bien con Dios, para llevarnos bien con nosotros mismos y para llevarnos mejor con los demás. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Decirle que está a tu lado es para que me lleve mejor contigo. Dios me sana para que pueda llevarme mejor contigo. Dios me sana y Dios necesita sanarme para poder llevarme mejor con las personas que están a mi lado, con los demás. Amén. Dios nos sana para podernos llevar mejor con los demás. Ahora vamos a ver un poquito más qué pasó con esta mujer. En Juan capítulo 19, verso 25, dice que María allí, cuando todos se fueron, cuando todos se dispersaron, cuando todos dispararon allí y Jesús estaba allí en la cruz, ni aún los discípulos del Señor habían quedado, más que Juan allí, el discípulo amado que estaba allí cerca. Después todos los demás se habían ido. Dice esta versión, estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofas y María Magdalena. Juan 19:25. ¿Dónde estaba esta mujer? Estaba allí en la cruz. ¿Dónde estaba la ex endemoniada? Estaba allí al pie de la cruz con Jesús. Hermanos, cuando todos dispararon, cuando todos salieron corriendo, cuando algunos se escondieron, algunos estaban asustados, algunos estaban allí con miedo, y cuando otros simplemente no dieron ni corte allí a lo que estaba pasando, María Magdalena fue una de las mujeres que se quedó allí a los pies de la cruz, que se quedó allí junto a Jesús. Cuando todos se fueron, cuando todos rajaron, cuando todos salieron allí disparando, María se quedó a los pies de Jesús. Porque Dios la había sanado, Jesús la había sanado, para que estuviera en paz con Dios, para que estuviera bien con ella misma y para que se pudiera llevar también bien con los demás. Pero ella había experimentado el poder sanador de Dios, no solamente para eso, sino para ser una persona incondicional para Jesús. Porque cuando Dios sana a una persona, esa persona se vuelve alguien incondicional para con Jesús. No se mueve allí del lado de Jesús. Lo primero que va a buscar es la presencia de Dios. Lo primero que va a buscar es estar cerca de Jesús y no importa dónde sea.
No importa allí donde sea. El capítulo 20, verso 1 dice: el domingo por la mañana temprano, Juan 21, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba. Les dijo: sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pero el verso 1 dice: mientras aún estaba oscuro, muy temprano, el domingo de mañana, el primer día de la semana, dice allí la otra versión, María Magdalena fue de mañana, siendo aún muy oscuro, al sepulcro. ¿A dónde fue María? Al sepulcro. Podemos notar cómo era esta mujer que fue cambiada, la ex endemoniada. 7 demonios, dice la Biblia. No había sido cosa fácil, ¿no? El pasado allí de su vida. Lo que Jesús había hecho, había borrado y había olvidado ese pasado. Ese pasado se había borrado, había quedado atrás. Su vida había sido transformada y de ahora en adelante se había convertido en una mujer incondicional para con Jesús. De ahora en adelante quería estar cerca de Jesús. De ahora en adelante estuvo allí en la cruz y ahora temprano ese día estuvo junto al sepulcro. María Magdalena representa a la gente incondicional. María Magdalena representa a la gente que se mantiene firme e incondicional. Estuvo en la cruz y estuvo en la tumba. María es de esa gente que dice: estoy en las buenas y estoy en las malas, pero de verdad, de verdad. Hay un dicho allá afuera en Besatú que dice: no le afloja ni abajo el agua. No sé si es conocido acá, ¿no? Pero ese es un dicho común allá. No le aflojó ni abajo el agua, ¿no? Una mujer que representa a la gente incondicional. Los que dicen: estoy en las buenas y también estoy en las malas, de verdad. Los que dicen: estoy en las bendiciones, pero también estoy en la cruz, y estoy en la tumba, y estoy siempre con Jesús. Estoy cuando el Señor me bendice, pero cuando hay que pasar por la cruz también estoy. Cuando hay que acercarse al sepulcro también voy a estar. Si Dios me sana, porque me sana, voy a estar con Él. Y si no me sana, igual voy a seguir con Él. Si Dios me prospera, estoy con Él. Y si no me prospera, igual voy a seguir con Él. Sigo con Jesús, sigo con Él porque quiero estar cerca de Jesús. Como dijo Pablo: porque sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y estoy preparado para todo, sea para prosperidad o sea para pobreza. En todo y por todo he sido enseñado, así para poder padecer necesidad como para tener abundancia, porque yo soy una persona incondicional. Y el incondicional todo lo puede en Cristo que le fortalece. Eso fue lo que esta mujer entendió, y Dios se pudo hacer real en su vida, porque ella creyó de verdad. Porque primero que nada fue sanada por Jesús. Y cuando Dios comienza a sanar nuestra vida, y cuando yo le permito a Dios que sane mi mente, que sane mi corazón, que ordene mis pensamientos, y vuelvo a reiterarlo de la primera vez, a veces toda la semana vamos a tener que pedirle al Señor: Señor, ordename los pensamientos, porque mi cabecita está pensando cualquier cosa. Porque, no sé, recibo golpes de todos lados. Porque, por lo que sea, Señor, ordena mi mente, ordena mis pensamientos, sana mi corazón, sana las heridas que hay en mi vida, porque yo quiero estar cerca tuyo, porque yo quiero llevarme bien contigo, conmigo mismo y con los demás, y quiero ser alguien que tú uses, y para eso necesito ser sanado, y quiero convertirme en una persona incondicional que quiere estar cerca de Dios siempre. Y Pablo entendió esto también, por eso escribió esas palabras. El Señor está buscando gente incondicional. Amén. Gente que esté en las buenas y en las malas, no solamente en tiempo de bendición. Gente que en los momentos más duros llegan a decir, como dijo Pablo: yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Y en el que yo he creído no me va a dejar en vergüenza, no me va a abandonar. Yo sé en quién he creído. Y sé que lo que Él dice de mí es más importante que lo que los demás puedan llegar a decir de mí, porque mi identidad está en Cristo, mi identidad está en Él. Y hay algunas bendiciones para aquellas personas que son incondicionales,
para aquellas personas que se mantienen incondicionales. Y la primera bendición la encontramos allí en Juan 21. Dice que cuando María Magdalena fue temprano, el domingo en la mañana, al sepulcro allí, dice que vio la piedra quitada del sepulcro. Otra vez, hoy vamos a hacer un poquito de ejercicio. Tocalo allí a la persona que tenés a tu lado, si se está durmiendo, sacudir un poquito allí con cuidado y decirle, la primera bendición que vas a ver, sin vergüenza, sin temor, la primera bendición que vas a ver es que la piedra va a ser quitada. La piedra va a ser removida. La piedra será removida, la piedra es quitada. Hermanos, la piedra que habían puesto allí los soldados romanos en la tumba de Jesús, nadie la podía mover, nadie podía mover esa piedra. Primero era una piedra muy pesada, enorme allí en esa tumba. Después estaba pegada y estaba sellada y tenía aún el sello allí, ¿no? Del César, del Imperio Romano. Y si alguien intentaba sacarla, se arriesgaba allí a que los mismos guardias allí lo matasen. Sin embargo, cuando María va temprano, cuando se dispone allí, bien temprano, cuando aún estaba oscuro, dice, se fue allí al sepulcro, porque quería seguir estando cerca de Jesús, porque tenía y sentía como que no se había terminado todo allí. Y aunque no comprendiera todo lo que Jesús había dicho y había enseñado antes, y aunque no, capaz no entendía todas esas palabras, pero sabía que algo más había. Y quiso estar allí, por lo menos cerca del cuerpo de Jesús. Pero lo que ocurre para aquellos que son incondicionales, para aquellos que están en las buenas y en las malas, para aquellos que no aflojan, para aquellos que persisten, para aquellos que no abandonan, la primera bendición que tienen es que pueden ver una piedra quitada, una piedra removida. La piedra representa los obstáculos. El enemigo pone obstáculos en nuestro camino, y vaya si los pone. Una piedra, un obstáculo en el camino, una piedra o un obstáculo en nuestra salud, una piedra o un obstáculo allí en nuestro matrimonio, una piedra allí en nuestra familia, una piedra en nuestro servicio al Señor, en nuestro ministerio, una piedra o obstáculos para complicar o para impedir nuestra relación con Dios. Pero si nosotros somos personas incondicionales, vamos a caminar, vamos a llegar y vamos a encontrar que esa piedra ha sido removida, que esa piedra es quitada. Es verdad, hubo una piedra grande allí, pero cuando llegó el momento indicado, esa piedra había sido removida, porque María no podía mover esa piedra, ni los discípulos podían mover esa piedra, pero fue movida por los ángeles, fue movida por el poder de Dios. El mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos, dice Pablo, es el poder que opera en aquellos que creen que Jesús es el Señor, en los hijos de Dios, en nosotros. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, que movió esa piedra, es el poder de Dios que está aquí en esta mañana, disponible para cada uno de nosotros. Y la persona que es incondicional, la persona que se mantiene confiando en el Señor, la persona que se mantiene cerca de Jesús, haya o no haya un milagro, ocurra o no ocurra el milagro, la persona que se mantiene incondicional es la persona que va a ver las piedras removidas, es la persona que va a poder ver el poder de Dios real en su vida. Porque el Señor nos respalda, porque el Señor respalda a aquel que es incondicional. Quizá María se preguntó cómo iba a mover esa piedra, pero cuando llegó, la piedra había sido quitada, porque ella había sido una mujer incondicional, que se había mantenido de esa manera, se había mantenido incondicional para con Jesús. Hermanos, en esta mañana, si nosotros decidimos ser incondicional, no importa el camino que nos toque atravesar, cuando lleguemos, esa piedra va a ser removida. Cuando llegue el día, así como llegó el día, cuando llegue el momento indicado por Dios, vamos a encontrar que alguien quitó la piedra, que alguien movió esa piedra y que alguien nos va a decir, esa piedra fue quitada. Lo que nos toca ahora es entrar y cumplir el propósito porque Él nos respalda. Amén. Dios moverá la piedra. Amén. Dios moverá la piedra. ¿Cuál es la piedra que hay en tu vida? Alguno dice, yo tengo una cantera llena de tantas piedras, tantas rocas, de todo tamaño, de todos los colores, de todo tipo. No importa la piedra que sea, el Señor la va a mover.
Amén. El Señor tiene el poder para moverla. El Señor tiene el poder para mover esa piedra. Para ver. Porque humanamente hubieran pensado ellos, bueno, pero si Jesús tenía poder, ¿por qué llegó a la cruz? ¿Y por qué murió? ¿Y por qué tuvo que estar en esa tumba? ¿Por qué Dios permitió todo eso? Pero la piedra fue removida después. Primero hubo que pasar por la cruz y hubo que pasar por la tumba para alcanzar después la resurrección. Primero el sacrificio. Y quizás hubieran pensado los discípulos mismos que no llegaron a entender allí, ¿por qué si Jesús hizo tantos milagros, por qué no evitó todo esto? Pero era todo el plan de Dios y la piedra fue removida. Hay otra bendición. En el verso 12 del capítulo 20 del Evangelio de Juan, Juan 20:12, dice que María allí vio a 2 ángeles con vestiduras blancas. Otra vez, al que está a tu lado, la segunda bendición es que vas a ver ángeles. Aleluya. ¿Usted lo cree? No lo invento yo, lo dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios. Hermanos, los ángeles son agentes secretos de Dios, que están dispuestos a obedecer la voz de Dios para ministrar nuestras vidas. Cuando estudiamos acerca de los ángeles son agentes operadores de Dios que están para ministrarnos. Lo hicieron con Cristo, lo hicieron a lo largo de toda la Biblia. Y Dios los pone también a nuestra disposición. La Biblia habla de muchos ángeles, ¿no? Ángeles dispuestos allí para la batalla. La Biblia habla del ángel de guerra. La Biblia nos habla de los ángeles guardianes, del ángel de la muerte, del ángel de Jehová. Y todos los grandes acontecimientos en la vida de Jesús estuvieron siempre acompañados por ángeles. Cuando Jesús nació, cuando fue anunciado en la tentación allí en el desierto, al final en Getsemaní, en la cruz, en la muerte, en la resurrección, cuando Jesús asciende, en todos los acontecimientos importantes allí de Jesús participaron los ángeles. Y aquel que es incondicional en los acontecimientos más importantes de su vida va a ver los ángeles de Dios batallando por él. Hay ángeles alrededor. Amén. Hay ángeles alrededor. ¿Recuerdan el pasaje allí de Eliseo? Cuando Eliseo le dice a Dios, le pide a Dios, porque los vienen a atacar y están todos rodeados. Y el criado allí, Giesi, el criado de Eliseo, se asustó, se puso temeroso, y entró en una crisis allí, en un estado de pánico. Y le dice, estamos rodeados, nos van a matar a todos, vamos a morir todos. Comenzó allí a gritar, a desesperarse. Y Eliseo dice que le pide a Dios y ora a Dios. El profeta ora a Dios, dice, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que pueda ver, para que vea lo que está alrededor. Él veía lo que estaba ahí enfrente, el ejército todopoderoso allí de los sirios que venían para atacarlo. Y tembló, y se asustó, y tuvo miedo. Pero Eliseo oró, lo miró a su criado y oró al Señor. Señor, abre sus ojos para que pueda ver. Eliseo estaba allí, bien cerca de Dios, y estaba viendo allí lo que Dios había enviado, la respuesta que Dios había enviado. Y estaba viendo lo que Dios tenía a su disposición de su hijo, de su profeta. Estaba viendo esos ejércitos celestiales que pelean por nosotros. Y dice que Dios abre la vista allí de este hombre y puede ver. ¿Y qué vio? ¿Qué vio allí el criado Eliseo? ¿Vio allí a esos angelitos con el arpa, con el pelito todo rizado allí? No. Dice que vio ejércitos de ángeles con las espadas prontas. Eso fue lo que vio. Lo que hizo allí Eliseo, oró a Dios para que su criado pudiera ver con esa vista espiritual, para que pudiera ver a través de la fe. Y a veces Dios va a necesitar abrir nuestros ojos para que podamos ver lo que Él ha puesto a nuestra disposición, que no es broma, que no es algo allí, una fábula, que no es un invento, es lo que dice la palabra de Dios, y lo que está aquí escrito es palabra viva y eficaz, y es la palabra de Dios, y es la promesa para sus hijos, y dice que para aquellos que permanecen en Él, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuántos aquí le temen a Dios? Hay promesa de Dios
que ángeles están a tu lado, están a nuestro lado. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen a él y los defiende. Esa es la promesa de Dios. Y eso es lo que veía Eliseo. Y eso fue lo que pudo ver allí su criado cuando el profeta oró. Pudo ver allí que, dice la Biblia, ángeles en carros de fuego diciendo: nadie va a tocarte. Yo soy el ángel de guerra del Todopoderoso. El que pelea por nosotros. El que pelea en nuestras batallas. El que está cuidándonos y está velando por nosotros. Otra bendición, en el verso 15 de Juan 20 dice: Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Dice que ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Hablando del cuerpo de Jesús. Y esta mujer iba con una idea allí en su cabeza, más allá de que era incondicional y todo lo demás, iba con una idea preconcebida allí en su mente. Iba a ungir el cadáver de Jesús. Y en su mente allí no había otra cosa que ungir el cuerpo muerto de Jesús. Pero cuando vio la piedra quitada, cuando vio a los ángeles, cuando vio todo lo que estaba pasando allí, esta mujer vio que algo había sucedido, no estaba allí el cuerpo. Y pensó qué era lo que estaba sucediendo, qué estaba pasando allí. Y se da vuelta y estaba Jesús ahí. Pero dice que ella no se dio cuenta al principio que era Jesús. No se dio cuenta. Porque ya iba con una idea de que Jesús estaba muerto, iba con la idea de encontrar el cuerpo de Jesús. Y así nos pasa muchas veces. Cuando ya venimos con una idea preconcebida en nuestra mente, en nuestra cabeza, cuando ya venimos con un pensamiento así en nuestra cabeza, Jesús puede estar al lado mismo de nosotros. Y capaz que venimos y nos sentamos acá en un banco de la iglesia y Jesús está al lado de nosotros, ¿no? Y nos está hablando. Nos está diciendo: estoy contento de verte acá en casa. Qué lindo que viniste. Qué bueno que te pudiste despegar ahí de la sábana, y estaba frío, pero quisiste estar aquí. El comienzo de este día, quisiste estar aquí conmigo en mi casa. Qué bueno que estás acá. No sabes las bendiciones que tengo hoy para vos. No sabes lo que quiero hacer contigo hoy. Y nosotros estamos allí. No lo vemos. No podemos percibirlo. Porque en nuestra mente tenemos tantas cosas y tantas ideas y tantos prejuicios muchas veces que ni nos enteramos que el Señor está al lado nuestro. Y Él está allí. Jesús sigue cumpliendo lo que dijo al final de Mateo. Todos los días estaré con ustedes. Todos los días. Y esa promesa es para todos los que permanecen en Él. Y si nosotros estamos permaneciendo en Jesús, esa promesa es para nosotros. Jesús está con nosotros. Todos los días. Y no solo acá. Capaz que cuando estamos allí en nuestra casa solos, o cuando estamos allí en una situación tan complicada y Jesús está a nuestro lado y nos está diciendo: acá estoy, mirame un poquito, estoy acá contigo, estoy a tu lado, estoy tratando de ayudarte y quiero que te dejes ayudar. Pero estamos allí como María, capaz, con la idea de que ya todo está muerto, de que todo está perdido en nuestra cabeza. Y Jesús estaba al lado de ella y ni se había enterado. ¿Cuántas veces hemos pensado? De verdad, ¿cuántas veces hemos pensado? Jesús ya no está a nuestro lado. Dios capaz que se olvidó por un momento mío. Jesús se revela y habla con tantos, pero a mí no me dice nada. A mí ni caso. Y Jesús está a nuestro lado. ¿Cuántas veces nos ha pasado? A veces nos pasa, ¿no? A veces en el tiempo de administración, no sé. Me reía, pero también me ponía contento por lo que contaban recién de lo que había pasado ayer. Y recuerdo hace muchos años un pastor contando allí de las experiencias, porque a veces tenemos ideas preconcebidas de lo que puede llegar a pasar o no. Y Dios viene y actúa de una forma totalmente diferente a lo que nosotros pensamos o entendemos. Y a veces vemos allí a alguien que se cayó, que es tocado por el Señor, o pensamos que alguien que está recibiendo a Dios de una forma y que va a ser igual conmigo. Y el Señor viene y lo hace de forma diferente. Y capaz que alguno lo hace comenzar a reír y allí a gritar y a saltar, y a otro lo cae por el piso y otro comienza a llorar. Y con cada uno el trato de Dios es diferente. El amor de Dios siempre para todos es por igual, pero el trato es diferente. Y hay cosas que Dios necesita sanar en uno y hay cosas que Dios necesita cambiar en otro. Y este pastor contaba de las experiencias que había escuchado de los demás cuando Dios los había llamado y que se les había revelado, y unos veían
visiones y sueños. Uno veía una visión de un águila grande, dice que volaba y que abría sus alas, y así fue como experimentó, y otro también, y todos de forma asombrosa. Y él decía, a mí ni siquiera una alita de pollo, y dice, nada veía. Sin embargo, un día tuvo yo una experiencia con Dios real, genuina, verdadera, pero totalmente diferente a todos esos pensamientos y esas ideas que ya tenía en su mente. Y Dios estaba ahí, estaba a su lado. Jesús estaba ahí, al lado de María, y ella no le había podido ver. Jesús está a nuestro lado y a veces no nos enteramos. Lo que pasa es que cuando esa idea, como la que tenía María, esa idea preconcebida o esos pensamientos como lo que tenía María, están en nuestra mente, confundimos a Jesús como lo confundió María con un jardinero. Y María decía, Señor, si tú lo has llevado, decime dónde lo has puesto, dónde has puesto el cuerpo. Y Jesús la mira y le dice, María, María soy yo. Y dice que ahí a María se le cae la venda y reconoce al Señor. Y lo puede ver al Señor. Y el Señor Jesús mismo allí se le revela a María y le dice, María, acá estoy. Y hoy el Señor nos está diciendo, te está diciendo a ti, a mí, aquí estoy. Estoy acá, te estoy mirando. Y esa es la otra bendición. Esa es la otra bendición. Dijimos que la primera bendición de aquel que es incondicional es que la piedra va a ser removida. La segunda bendición era que va a haber a los ángeles que están a nuestra disposición para ministrar nuestras vidas, para librarnos. Y la tercera bendición es que el Señor mismo se nos va a revelar. Vamos a tener revelación. Y cuando hablamos de esto debemos tener cuidado, porque hoy día hay revelaciones de todo tipo y de todos colores, ¿no? Y vemos a alguien que dice, el Señor me reveló esto, el Señor me mostró aquello. La mayor revelación la tuvimos con la palabra de Dios y Cristo que vino por nosotros. Cuando hablamos de que Cristo se nos va a revelar, cuando hablamos de que la bendición de aquel que es incondicional, que va a tener revelación, es que va a tener a Cristo a su lado. No hay otra cosa, no hay otra vuelta. La perfecta revelación de Dios fue y es Jesucristo. Amén. Ahora, cuando nosotros vamos conociendo más de Jesús, cuando Jesús está a nuestro lado, cuando Dios trata con nuestra vida a través de su palabra, ¿cómo prometió Jesús que iba a estar con nosotros? A través de su Espíritu Santo. En Juan dijo, me voy, pero vendrá el Consolador y estará acá con ustedes. Y es como que yo mismo voy a estar con ustedes. ¿Cómo está Jesús con nosotros? A través de su Espíritu Santo. Cuando vamos conociendo más y experimentando de eso, vamos entendiendo cosas que antes no entendíamos. Comprendemos mejor aún la palabra de Dios porque dice que el Espíritu Santo es que nos enseña las cosas que no conocemos o entendemos. Una de las facultades de la persona del Espíritu Santo es que es el maestro por excelencia, así como lo fue Jesús. Y entendemos y comprendemos. Aún dice que el Espíritu nos ayuda a orar, a clamar, a interceder como nos conviene, porque a veces ni eso sabemos hacerlo bien. Entonces podemos tener esa revelación de Jesús en nuestra vida, que nos está diciendo, estoy acá, estoy a tu lado. Y aunque ella fue con una idea así preconcebida, pero como ella es una mujer incondicional, ¿no? Dios le dijo, porque eres incondicional, vas a poder ver mi poder. Voy a manifestarme en forma real en tu vida. Hermanos, necesitamos ver a Jesús, porque el Señor necesita hacer algo en nosotros. Necesitamos ver a Jesús porque Él quiere levantarnos. Amén. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, allí por el verso 11, cuenta el relato bíblico que había una mujer, una viuda de Naín. Naín en una ciudad allí, cerca allí de Jerusalén, y dice que se le había muerto el hijo a esta mujer. Y lo pusieron en un ataúd. Y toda la ciudad dice que había salido a llorar. Toda la ciudad había salido a hacer el luto, el duelo. Y dice allí en Lucas 7 que la mujer lloraba, la gente lloraba, la ciudad lloraba, porque el niño allí se había muerto. Pero de pronto aparece Jesús. Y viene Jesús y para allí todo el cortejo fúnebre allí. Para el féretro, dice que toca allí el féretro, dice la Biblia. Y mira a la mujer y le dice, no llores. Y le dijo al joven, joven, a ti te digo, levántate. Porque aquel que tiene un encuentro con Jesús, el Señor le levanta. Y no importa la piedra que te hayan puesto, no importa en la tumba donde te hayan querido enterrar, no importa por más fuerte o por más duro que hayan sido los ataques contra tu vida,
Cuando el Señor quita la piedra, lo hace para poder sanar, para poder resucitar y para poder levantar a alguien. Y el Señor le dijo, levántate. Y el Señor dice en esta mañana, iglesia, levántate. Sueños que se han muerto, promesas, propósitos que se han muerto. Y dice el verso 15 de Lucas 7, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a ¿qué hacer? ¿Hacer qué cosa? Dice la palabra, comenzó a hablar. Se levantó el que había muerto y comenzó a hablar. ¿Qué hizo el joven? Comenzó a hablar. Cuando Dios te resucite de lo que estabas muerto, vas a empezar a hablar. Decir ahora sí al que está a tu lado, y ya vamos terminando. Cuando Dios te toca, es para que hables. Algunos nos tienen que tocar para que no hablen tanto, pero bueno, ese es otro tema. Eso ya se va de este tema. Pero cuando Dios toca a alguien, es para que esa persona pueda hablar. Cuando Dios toca nuestra vida, es para que nosotros no nos quedemos callados, sino para que podamos hablar. Y de eso se trata, de compartir el amor de Dios, de compartir lo que el Señor ha hecho en nosotros. Hermanos, cuando nosotros somos incondicionales, se mueven las piedras. Otra vez, ¿qué piedra hay que necesita ser movida en tu vida? ¿Qué piedra hay que necesita ser removida en mi vida? Pero para eso preciso ser incondicional. Decirle, Señor, si tú haces o si tú no haces, yo sigo fiel a ti. Si tú me das lo que yo pienso que necesito o si tú no me das eso, yo sigo fiel a ti, sigo incondicional a ti. Señor, yo soy incondicional por sobre todas las cosas. Si tú haces el milagro que yo espero o no, yo igual te sigo amando, igual sigo incondicional para contigo. Si tú me das lo que yo preciso o que pienso que preciso, si tú haces esto o haces aquello, eso no va a cambiar. ¿Quién soy yo? Porque mi identidad está en Cristo. Y lo que me puedan decir los demás y lo que puedan decir los demás acerca de mí pierde valor cuando yo escucho lo que Dios dice acerca de mí. Y eso es lo que vale. Y eso es lo que yo tengo que tener en claro. Por eso Jesús necesita sanar. Por eso Dios necesita sanar. Y si es necesario, Señor, sana todos los días mi vida. Sana todos los días mi corazón, mi mente. Cuando somos incondicionales, las piedras se mueven. Cuando somos incondicionales, vamos a ver ángeles a nuestro alrededor. Cuando somos incondicionales, vamos a tener revelación de Dios en nuestras vidas. Y la última bendición allí es que podré llevar un mensaje glorioso. María Magdalena, la ex prostituta, la ex bruja y la ex endemoniada, la ex loca. Hermanos, María Magdalena fue la primera que dijo, Jesús ha resucitado. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Todos los que estaban allí, que sabían cantidad de la ley, todos los estudiosos allí, todos los que habían condenado a Jesús, todos ellos tuvieron que escuchar acerca de esta mujer. Jesús ha resucitado. Fue la primera en llevar el mensaje más poderoso, el mensaje más poderoso que el ser humano ha podido recibir, el mensaje de la salvación. Esta mujer, esa ex endemoniada, Dios la había sanado, la había transformado y ahora ella estaba comenzando a hablar y a dar el mensaje más grande. Jesús ha resucitado. Nunca juzgues a nadie por su pasado, porque quizás esa persona sea la que dé el mensaje más glorioso que jamás hayamos escuchado, el mensaje de Cristo. Hermanos, una persona así fue la que se la jugó por Cristo.